Y bueno, básicamente os voy a contar un poco esta idea que a todos llega, tierras raras, estratégicos, minerales raros, que está en todo. Y de hecho, la primera, a ver si esto me anda, la primera pregunta que hay que hacerse es esta: tierras raras, ¿por qué ahora? Algunos, aquí está Fernando que lleva toda la vida trabajando en yacimientos minerales, de repente a otra gente le está llegando por primera vez, ¿no? Y yo creo, yo podría concluir la charla con esta diapositiva. Básicamente es porque aquí hay un señor que dice: yo quiero las tierras raras, veremos que otros metales también, para la defensa de mi país. Esta diapo resume el problema, básicamente. Fijaros, un F-35 de lo que se está construyendo ahora de los Estados Unidos necesita 418 kilos, casi media tonelada, de tierra rara. Un barco de estos de crucero, casi 2.600, ¿eh? Casi 2 toneladas y media. Pero es que un submarino, de clase Virginia, estamos hablando de casi 4,5, bueno, 4,6, 4,7, casi 5 toneladas de tierra rara. Solo eso, imaginaros para todo el armamento que tiene, no solo Estados Unidos, el planeta Tierra, los chinos, todo el mundo. Aquí se puede resumir. Básicamente es una cuestión de estrategia y de seguridad nacional de los países. ¿Por qué no llega a nosotros, a la mayoría de ustedes ha llegado? Yo voy a poner muchos recortes de prensa, al final hablaremos de cierto, pero de momento voy a decir por qué estamos aquí. Lo primero que nos llega es cuando llega el señor Putin, invade Ucrania. La única base que tiene ahora mismo Ucrania teóricamente para negociar, y veremos que otros muchos países, son sus minerales. Eso pasó aquí, en la guerra civil. Franco pagaba, el gobierno de Nacional pagaba a Alemania con wolframio, ¿vale? Entonces, fijaros, Ucrania se resiste a las tierras raras. Escuchan mucho tierras raras, minerales raros. Realmente Ucrania tierra rara tiene algunos potenciales. Esto está evaluado de los años de la Unión Soviética. Eso obviamente habría que actualizarlo. Tiene algunos depósitos. Esta línea roja, a unos meses es hasta donde ha llegado el ejército ruso. Bueno, estos colores así medio turquesas son las supuestas tierras raras. Realmente no tiene grandes depósitos, tiene otras cosas. Otros minerales que son críticos estratégicos, los vamos a definir después, que son como galio, titanio, hierro. Es uno de los mayores productores de caolín y arcilla. Voy a hablar de eso aquí, teniendo a los grandes expertos que ven aquí en la primera fila. Pero realmente, ya en abril, cuando yo di esta charla la primera vez de tierras raras, hoy está un poco modificada en el Parque de la Ciencia, se estaba justo firmando el acuerdo con Ucrania y automáticamente a los 2 o 3 días sale fumata blanca ante Zelensky y Trump, un acuerdo absurdo porque los propios Estados Unidos admiten que no tiene tierra rara. Claro, sí que no tiene. Pero ojo, el no tener esto es uno de los mensajes que tienes que quedar claro. Que no las tenga la tierra rara en sí, pero que yo pueda tener un potencial de algo, me da una base para negociar como país. Y eso lo vamos a ver después a mitad de las charlas. Como insisto, veis mucho en la tele, aquí está Carlos Franganillo antes de que se cambiara, creo que sea, a Telecinco, ¿no? Estaba aquí en Televisión Española, la batalla por las tierras raras, minerales críticos. Hay una pequeña confusión. Vamos a intentar aclarar esto de una manera con 3 diapositivas. La primera es esta diapositiva, que es la realidad de lo que está pasando. Tenemos 3 grandes bloques económicos a nivel mundial: Estados Unidos, China y la Comunidad y la Unión Europea, ¿no? Luego están otros actores, BRICS, pero bueno, a grandes rasgos. Y hay, desde el punto de vista de la seguridad tecnológica, seguridad de defensa, hay una serie de elementos que son comunes a estos 3 grandes bloques. Entre ellos son las tierras raras. Veremos que también el níquel, el cobre, antimonio, cobalto. Digo, algunas diapos están en inglés, otras están en español, ¿vale? Porque me gusta mantener lo que son las fuentes originales. ¿Son tan escasas las tierras raras? Realmente no. Ahora veremos por qué se llaman tierras raras. Realmente no. No son mucho más escasas que, por ejemplo, el cobre o el oro. No, no lo son. La cuestión es que las fuentes productoras, perdón, que se me ha ido. Las fuentes productoras de estas tierras raras y de otros muchos elementos están muy localizadas, tanto la fuente productor como las posibles reservas, potencialidad de reserva o de recursos que puede haber, ¿vale? Eso lo vamos a desarrollar un poco más para adelante. Voy avanzando, ¿no? ¿Qué son minerales críticos, tierras raras, estratégicos, raros? A grandes rasgos, estratégicos y críticos van a ser 2 cosas. Y yo siempre lo explico de la misma manera. Es algo que tú tienes y que yo necesito. Y que si tú no me das, yo estoy jodido. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, para ciertos países como Estados Unidos, para Canadá, para el Reino Unido, ellos definen minerales estratégicos. Y estratégico es la seguridad nacional, la defensa nacional. En el caso de la Unión Europea son un poco más laxos en ese aspecto,
venimos teniendo informes desde el año 2014, realmente Estados Unidos en el año 1934, ya tenía una primera lista de minerales y metales estratégicos. En la Comunidad Europea se definen materias primas estratégicas, vamos a ver minerales críticos también por ahí, o metales críticos, materias primas críticas, aquellas que tienen un interés económico básicamente, pero que pueden estar sujetas a un ciclo de suministro, pueden ser metales, no metales, minerales, ¿vale? Que se usan en muchos sectores del ecosistema industrial que tenemos, y luego dentro de ellas hay un subgrupo muy particular que son los estratégicos a nosotros, que son, digamos, muy estratégicos para ciertas tecnologías, de tal manera que todos los estratégicos son críticos, pero no todos los críticos son estratégicos, ¿vale? Una manera simple de decirlo. Las tierras raras, por supuesto, son las que más nos interesan. ¿Por qué? Porque tienen muy altos, las necesitamos, vamos a ver para qué, muchísimo en la tecnología, pero tienen un riesgo alto de suministro porque no las producimos. Por lo eso están aquí arriba, son las más necesitadas. También están otros más, pero bueno, hoy vamos a tratar de ellas. ¿Por qué se llama tierra rara y no minerales raros? Ya después de hoy vaya a salir y cuando alguien diga los minerales raros, dice, no, los raros los minerales no son las tierras raras. Tierras raras son un grupo de 17 metales, lantánidos, o la tabla periódica esa que salía, los lantánidos y actínidos, que estaban ahí abajo, que no nos los aprendíamos. Pues esos, junto con escandio y itrio. El término tierra rara se acuña ya prácticamente en 1788, cuando un sueco lo descubre. Como no las conocía, le llamó tierra rara, pero no es porque sean raras, lo vuelvo a explicar. Lo pongo por aquí, tampoco me merece mucho más la pena seguir. En inglés la vais a encontrar como REE, el acrónimo Rare Earth Elements, ¿vale? Y así es como se suele usar. Escandio, itrio, lantanio, cerio, promedio, neodimio, praseodimio, samario son las ligeras, tierras raras ligeras. Y las pesadas, europeo, gadolinio, terbio, sigo ahí. Los geoquímicos que hay aquí, no les voy a hablar de eso porque son uno de los procesos que usamos para estudiar procesos metalogenéticos en magmáticos y evolución magmática. ¿Por qué nos interesan desde el punto de vista tecnológico? Pues por esto. En la naturaleza, las tierras raras aparecen en el estado trivalente, oxidado trivalente. El promecio es radiactivo, tiene una vida media muy corta, pero bueno, prácticamente en laboratorio. Todas estas aparecen en estado trivalente. ¿Por qué? Porque tienen una configuración electrónica, no voy a entrar en detalle porque tampoco se trata de eso, simplemente que os quedéis con la idea de que la configuración electrónica de los átomos de las tierras raras generan campos magnéticos por la movilidad de sus espines. Son diferentes capas, simplemente para que lo veáis, para que recordéis. Aquí los químicos que están me van a tirar, os pueden explicar más que yo, ¿no? Pero la idea es esta cuestión magnética. ¿Por qué? Porque esa es la que va a controlar todas nuestras propiedades, digamos, de físico-química que necesitamos para la tecnología. Fijaros, los imanes de tierras raras, aleados con hierro, boro, con cobalto, son 18 veces más potentes que estos imanes de ferrita, que tienen níquel y hierro. ¿Os acordáis esos imanes negros que poníamos en la dinama de las bicicletas, los más mayores? Esos imanes que usamos. Hoy día en los laboratorios usamos imanes de neodimio. ¿Por qué? Porque son mucho más potentes. Pues esto es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque esas propiedades las van a hacer superconductores. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo con nitrógeno líquido de levitación magnética. Esa levitación magnética es real. Existen ya trenes en China de los maglev que tienen una velocidad casi 100 kilómetros por hora por encima de lo que puede tener un ave de los nuestros. Y eso, claro, ¿cuál es la ventaja? Que no tiene rozamiento. No tiene rozamiento, tiene menos gasto energético. Estos superconductores que nosotros usamos, el hilo, el cobre, los cables, son básicamente tierras raras, fundamentalmente neodimio, lantano y terbio, y cerio, que están aliadas con otros metales, estaño, cobre, germanio, paladio y otros no metales, nitrógeno, carbono, boro, toda una lista. Hay muchas configuraciones, ¿vale? En el día a día, aparte de la defensa, pues la tenemos. ¿Quién nos ha hecho desafortunadamente una resonancia magnética, un TAC? Esos imanes de neodimio son los que están ahí, ¿de acuerdo? El gadolinio lo usamos como isótopo para la medicina, para evaluar la mineralización de los huesos. Estos son cosas del día a día, ¿no? Fijaros. El neodimio lo tenemos en imanes de discos duros. El oro, la plata, el paladio. Todos esos elementos, todos esos metales que vamos añadiendo van acompañando a estas tierras raras. A mí me gusta siempre poner esta diapositiva, que muchos la habréis visto en muchas de mis charlas, y es el incremento exponencial de todos estos minerales. ¿Sí? Si un compañero mío de la Universidad de Barcelona, Joaquín Proença, cuando da esta charla, luego que reconocer que se la he copiado,
decía, la tabla periódica está temblando. Hoy día prácticamente usamos todos los elementos de la tabla periódica y tenemos que tener eso en cuenta. Eso va a requerir, como vamos a ver después, buscar los depósitos de la naturaleza, porque si no, no los vamos a tener. Pero en 1980, un ordenador de estos antiguos, 12 minerales, ¿no? 12 elementos, podemos decir. En los 90, 16, 45, realmente llevamos casi por 100 elementos de la tabla periódica, entre ellos nuestras famosas tierras raras. Ni qué decir tiene, aquí cada una de las personas que estamos tenemos un teléfono, que es al final un ordenador, ¿no? Teléfono inteligente. Todos los elementos que tiene, entre ellos las tierras raras, neodimio, las pongo, son también indispensables para un teléfono, junto con el oro, la plata, el wolframio, tanto, tal. Lo voy repitiendo y siendo muy repetitivo, intencionadamente, aunque sea un poco pesado, porque os tiene que quedar claro la importancia que tiene que entendamos los metales. Fijaros, las tierras raras, ¿quién no tiene una pantalla LED? ¿Quién no tiene estos dispositivos LED? Pues los dispositivos LED, esto fue el Premio Nobel de Física en el año 2014. Descubrir que las tierras raras, cuando se le daba energía, emitían luz, ¿de acuerdo? Una luz muy particular que hoy día lo usamos prácticamente en todas las pantallas. Lo tenemos normalizado, pero esto no era antes así, ¿eh? Antes era un filamento de tungsteno, de wolframio, una serie de cosas, ¿no? De troncio, una serie de cosas. La fibra óptica que conocemos muy bien y que nos lleva todo nuestro internet a nuestra casa, esa fibra óptica son vidrios de diferentes tipos dopados con herbio. De hecho, yo lo pongo así porque me gusta. Prácticamente uno podíamos visualizarnos. No sé si sabéis de dónde sale eso. Eso es de la película de Matrix. Entonces, básicamente tenemos una matrix de tierra rara alrededor nuestra y no somos conscientes. No somos conscientes de lo que tenemos. Ya un poco pensando en el futuro, más futurista, fijaros qué cosa más interesante. Los ordenadores cuánticos se están empezando a construir, se están empezando a diseñar. Obviamente queda claro que aquí hay cobre por un tubo, hierro, ¿no? Pero lo fundamental es que esta tecnología está basada en la tecnología láser, en la fotónica. Básicamente cambiamos nuestro concepto actual de electricidad, nuestros ordenadores son eléctricos, y lo que tenemos son dispositivos fundamentados en electrones. Pasamos de transportar y almacenar la información en electrones a fotones. Vamos a tener CPU que son 1000 veces más rápidas que las que tenemos ahora. ¿Eso en qué impacta? Vamos a ver en qué impacta, pero antes quiero, fijaros, fotónica cuántica, cristales láser, los jack, itrio, aluminio, granate, ortosilicato de itrio, dopado con muchas tierras raras. Vamos a tener diferentes colores, diferentes propiedades. Y estas propiedades son como, y vuelvo a insistir, una es el transporte de la información y el almacenaje, y otro, esto de aquí. Nos van a servir, igual, todos escuchamos, vamos a tallar con láser, ¿no? Igual que tallamos nos arreglamos los ojos con tecnología láser, tenemos láser con cristales dopados con tierras raras que nos van a servir para tallar de manera muchísimo más precisa, y ya no tallar, sino para estas cosas. Fijaros, hoy día la tecnología láser, de lo que se llama satélites cuánticos, que lo están desarrollando los chinos, es mucho más veloz que los 5G que ha desarrollado Elon Musk, ya ha ganado la carrera. Y están fundamentados precisamente en esta tecnología fotónica donde necesitamos tierras raras. Y ya se habla en esa propiedad que hemos visto de tallar, de tener la dureza, ¿no?, agresiva para poder tallar, pues que vamos a poder en el futuro, igual que la Estrella de la Muerte en Star Wars, pues probablemente tengamos satélites que tengan rayos láseres que puedan destruir, que puedan atacar. Fijaros lo que estamos hablando, una cosa que veíamos en los años 80, que nos gusta la guerra de las galaxias, la estamos viendo. Y tú dirás, este tío que me está contando, pues no, pues es la realidad, porque ya hoy hay pruebas reales. Los estadounidenses, los japoneses han desarrollado tecnología láser que destruye drones con estas tierras raras. Han incorporado fotónica. Fijaros al punto en el que estamos llegando, ¿de acuerdo? No, voy un poco rápido, ¿no? ¿O voy bien? ¿Cómo vamos de velocidad? Bien, ¿no? Vale. Entonces, fijaros, voy a ver un poquito de agua, que yo creo que vamos muy bien de tiempo. Fijaros qué cosa. Hemos hablado de qué son las tierras raras, ¿no? Diferenciados, minerales estratégicos. Después hemos visto en nuestra vida diaria, hemos visto en la defensa, pero fijaros, en cualquiera. Y esto es lo que siempre se nos ha vendido. Por eso mi primera diapo era la defensa. Esa es la realidad. Lo que se nos vende a nosotros es esto. Que las tierras raras son súper necesarias para la tecnología moderna, para un mundo más guay y sobre todo un mundo más limpio. Fijaros, todos los materiales que necesitamos, vamos a ver cuáles, aparte de las tierras raras,
para nuestra economía circular y la digitalización y mejora y aprovechamiento de nuestra energía con sistemas renovables, todos, eólica, solar, hidroeléctrica, mareomotriz, geotérmica, hidrógeno, transporte y el almacén, porque tenemos que tener la generación, el transporte y el almacenaje. En esas tres patas están las tierras raras y otros muchos metales que vamos a ver. Fijaros, por ejemplo, en la eólica, fundamental, los iones, los imanes de neodimio, aliados con boro y con hierro, son los de los dinamos que forman todas las aspas eólicas, los molinillos. Fijaros qué cosa más chula. Por ejemplo, estos ya están instalados, por ahí, creo que lo pongo por aquí, ¿no? En Albacete, ¿no? Un aerogenerador en tierra de 10 megavatios tiene, pues, y fijaros, si uno de 3 megavatios tiene 2, tiene casi 9, casi 10 toneladas solamente de tierra rara, de neodimio. Imaginaros los campos que tenemos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Un montón. Cualquier molinillo, cualquier dispositivo de la energía de la sola mareomotriz, ya sea por energía de corrientes, como estas de aquí, que la vemos en la central hidroeléctrica, o la energía de corriente, o subidas y bajas de marea. A mí me encanta esto, porque lo que estamos viendo es subida y baja de marea. Tenemos como la bicicleta que teníamos cuando chicos, los más viejitos, los más jóvenes no habéis visto eso. Veis aquí la dinamo, y esa dinamo que tiene imanes de neodimio. Obviamente, muchas veces, muchos de estos componentes tienen carbono, grafito, también un elemento súper buscado, porque le da resistencia a la corrosión. Y otros metales como níquel, cromo, molibdeno, titanio, para evitar esta corrosión y darle propiedades resistentes, ¿no? Y mira qué cosa más chula. La energía solar, dos modelos tenemos. Tenemos energía fotovoltaica y termosolar. Esto lo hemos visto cuando vamos por el AVE muchas veces. ¿Y esa luz qué es? Básicamente es un concentrador, un condensador de la luz para generar energía termosolar, la fotovoltaica. ¿Y qué tenemos? Tenemos un montón de configuraciones. Antiguamente, las células fotovoltaicas eran lo que le llamaban estos de aquí, los CICs, de cobre, indio, galio y un seleniuro de cobre, de indio y de galio. Fijaros, cobre, indio, galio, más elementos, más metales por un tubo. Hoy día ya tenemos cosas como esta. Esto nos vendría estupendamente a nosotros en el instituto, pero esto tiene que valer un riñón, con todas las pantallas y todas las cristaleras que tenemos. Son cristales transparentes, ¿veis? Cristales transparentes que están constituidos de óxido de titanio indio, y que en eso, óxido de titanio indio, le incorporamos, los dopamos con tierra rara para mejorar su eficiencia. Fijaros, también tenemos otras configuraciones. Estroncio, ni que decir, tenemos la mina aquí al lado. Tenemos muchas configuraciones para la energía fotovoltaica y la termosolar. Y en todas ellas tenemos nuestras tierras raras combinadas con elementos. Generación de hidrógeno verde. Tenemos varias maneras de hacerlo. La hidrólisis normal, generar hidrógeno es disociar, partir la molécula H2O del agua, dándole energía. Tenemos alcalina convencional, membrana polimérica. No me voy a entrar mucho detalle porque se vaya a aburrir. Básicamente, tened en cuenta que los electrolitos que tenemos en esas soluciones suelen ser con componentes de elementos de tierra rara. Aquí tenemos la fotosíntesis artificial, que es hacer lo que hace una planta, pero no es artificial. Hay muchos modelos, pero lo pongo aquí en verde. Hoy le he puesto de color verde las tierras raras. Me ha gustado eso. Digo, mira, se ve en el fondo negro. Cerio, itrio, neodimio, disprosio. O sea que tenemos todos esos elementos, siempre van a estar presentes. Sé que es un poco pesado esto, ¿vale? Pero creo que es necesario incidir. Hemos hablado de la generación. También las tenemos que almacenar la energía. Pues todas las baterías modernas de carbonato, de cobalto, de litio, todas esas tienen, las de níquel también, todas están siempre con algunas concentraciones de tierra rara para mejorar su eficiencia. Esto de los más mayores se acordarán del Regreso al Futuro. El Regreso al Futuro era un coche eléctrico híbrido, porque en la primera esto le ponía el rayo, ¿no? Que era eléctrico, y después en la segunda parte le metía basura, y entonces era un híbrido, ¿no? Casi un híbrido enchufable, digamos. Bueno, pues, salvada broma, ¿dónde están nuestras tierras raras? Pues un coche normal de los eléctricos de hoy día tiene casi medio kilo a kilo, dependiendo de eso, entre medio kilo y 1 kilo de tierras raras, dispuestas en toda la electrónica, hasta los vidrios, en todas las partes del coche. O sea, vuestros coches eléctricos, este que tenemos ahí comprado, que nos llevamos al campo, ¿no? Los Mitsubishi tienen tierra rara. Aparte de otras muchas cosas. El futuro son coches, esto ya lo tiene Mercedes, eléctricos solares, que tienen pantallas solares, pero es que la pintura
con el mismo componente de la célula fotovoltaica, con perovskita, o sea, una cosa, digamos, que estamos ya en el futuro, ¿no? Trenes, aviones, barcos, todo eso tienen todos estos metales. Todos. Y esto ya es la realidad, ¿eh? Esta diapo está publicada ahí, pero le robó la idea que está Fernando ahí. Esto puede resumir la realidad de lo que tenemos con las tierras raras que están aquí arriba, que tienen alto riesgo de suministro, están enlazadas en cualquiera de las cosas que vemos, tanto renovables como en la movilidad, la defensa. Yo añadiría aquí también el almacenamiento de la energía, porque también es importante. No solo generarla, sino también almacenarla. La siguiente pregunta, voy de tiempo, voy estupendo. La siguiente pregunta, ¿dónde están las tierras raras? Porque esa es la siguiente. Lo primero, yo como soy mineralogista y así considero, las tierras raras se extraen de minerales. Quedaros claro, yo no exploto neodimio o yo no exploto cobre. Yo exploto cobre que está en la estructura de un mineral o que forma parte de un mineral y lo tengo que sacar de ahí. El ejercicio nuestro como geólogo es identificar los yacimientos, como mineralogista o metalurgista es identificar cómo está eso, si eso está, entre comillas, permitidme la palabra, sacable o no, extraíble. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los minerales que lo contienen? Fundamentalmente fosfato y carbonato, también óxidos. Fosfato como la monazita, la basnasita, otro óxido de titanio, como la leopardita, y sobre todo las raras y las bauxitas, que son productos sedimentarios, ¿vale? ¿Cuáles son los tipos de depósitos? Esta hay una clase de yacimiento que no puedo evitar, que sale el alma de profesor de yacimiento. Básicamente, depósitos magmáticos, que se originan a partir de procesos donde involucran magma, para los que no son especialistas. Carbonatitas, le llamamos en inglés CARDs, Carbonatite Rare Earth Deposits, los CARDs. Rocas peralcalinas, depósitos de magnetita tipo magnetita patito, IOCG. IOCG es Iron Oxide Copper Gold. Óxido de hierro con cobre oro. Sedimentario, asociación iónica de arcilla, y hay expertos, no me meto yo en eso. Placeres, producto de la alteración de esto. Depósitos de uranio también tiene tierras raras, bauxita y lardita. Básicamente una roca, esta idea que vemos aquí, un depósito de intrusión magmática, se altera y va generando un suelo, y ahí en esos suelos, bien detritos, como vamos a ver después en un depósito de Ciudad Real, o bien asociado a la absorción iónica en arcilla, vamos a tener tierras raras. ¿Dónde están los depósitos? Prácticamente distribuidos en el mundo entero. Y ustedes dirán, pues si están distribuidos en el mundo entero, ¿por qué son tan escasos? Vamos a ver que es que el problema es las fuentes productoras, que yo los puedo tener, pero otra cosa es que yo los pueda explotar. ¿De acuerdo? Esto me ha permitido tomarme la licencia para darle un poco la idea de cuál es el contexto donde se forman las carbonatitas. Estas carbonatitas, que son los depósitos normalmente muy enriquecidos en tierras raras, pongo aquí una imagen de tomografía sísmica, tomografía sísmica de ondas S, que se atenúan con la velocidad de las ondas S se atenúan cuando paso por medios líquidos, ¿no? Pues fijaros, en la zona entre el contacto, si esto es a 150 kilómetros, estamos viendo las raíces de los continentes, las raíces litosféricas, pues las carbonatitas, igual que otros magmas de baja densidad, y las kimberlitas de diamante, pues se localizan en esos contactos. Para verlo más bonito, lo tengo que hacer aquí, a ver si soy capaz. Eso es un modelo en 3D de lo que estamos viendo aquí en la superficie. Tenemos África y fijaros, esas son las raíces continentales a 150, 200 kilómetros que las definen los geofísicos. Y por ahí, en esos contactos, por ahí es donde pasan y se forman los grandes depósitos, ¿de acuerdo? ¿Qué? La escala, esto estamos viendo prácticamente todo África. Esto, fíjate, aquí tiene África, el contorno, aquí tiene Madagascar, es todo esto. Estamos viendo una escala de todo el continente, ¿vale? Fijaros, qué cosa más interesante. Las carbonatitas, aquí tenemos una lava carbonítica en Angola. Son rocas magmáticas, no sedimentarias, rocas magmáticas, tiene prácticamente un 50% de carbonato. ¿Y por qué son interesantes los carbonatos? Porque tienen CO2 y el CO2 es un agente transportador, digámosle, que me lleva en borricate a los otros metales que me interesan, de manera muy simple, ¿vale? No estamos en una clase de uso específica, ¿no? ¿Dónde se van a encontrar? Fijaros, estos son las raíces litosféricas, a veces en zonas de distensión, a veces no, normalmente en zonas donde hay extensión cortical, ruptura cortical, puede haber involucrado zonas de solución o no, y ahí donde van a estar estos depósitos. Y estas carbonatitas, cuando van ascendiendo hacia la corteza, hacia la zona de manto profundo, hacia la corteza, van a ir cristalizando en mineralillo, se van a volver, digámosle, más enriquecidas en esta
tierra rara. Básicamente ya da un poco el coñazo de lo que es la clase de yacimiento y ahora vamos a explicar cuál es el yacimiento FETEN principal del mundo donde prácticamente se explotan todas las tierras raras. Y durante un tiempo, que lo vamos a ver ahora, ha sido Bahía Novo. Bahía Novo está en Mongolia, pertenece a los chinos, es un tipo rift donde tiene magmatismo que viene del manto litosférico profundo, estamos hablando de profundidades bastante importantes, va fraccionándose y al final entra en una cuenca extensiva y ahí es donde están esos depósitos. Tengo que decir, nos vamos a apuntar Fernando y yo al tanto, si no me equivoco, Fernando, tú me corriges aquí públicamente, creo que somos los únicos no chinos que hemos podido trabajar en ese depósito. Porque eso es un depósito, imaginaros, es el depósito que controla China, que lo vamos a ver después. Aquí tenemos a Joaquín, que algunas de las chicas y los chicos lo conocen, que estuvo con nosotros a las 6, presentó un trabajo y vino a hacer estudios precisamente de cómo están esos elementos en estos minerales, ¿no? Ya hemos dicho antes la bandacita, otros minerales extraños, fluoruro con carbonatos, cosas raras, ¿no? Tampoco se trata de entrar. Esto sí es importante que lo tengáis claro. Fijaros, esta es la evolución temporal de por qué China y por qué toda la pelea que vamos a ver ahora con Trump tiene el monopolio de las tierras raras. Fijaros, una era que era la monacita. Esa era de la monacita eran depósitos sedimentarios, detríticos, no erosión de roca, que me la encontraba en placeres. Vamos a ver después un ejemplo muy bonito que tenemos en España. A partir de los años 60, 70, se abrió la era de Mountain Pass. Mountain Pass es una mina que está en California, que explotaba tierras raras, depósito carbonatítico, un CAR, aquí tenemos. Fijaros, pero a mediados de los años 80 por ahí, un poquito más para adelante, los chinos empezaron a poner capital. ¿Y qué pasó? Que la mina ya no era de los Estados Unidos, es de los chinos. Descubren Bahía Novo y empiezan a explotar Bahía Novo. Quiebran esto porque meten el capital. ¿Y qué hacen? Pues fijaros, es lo que hemos tenido, lo que se llama de prácticamente los años 90 hasta ahora, la era china. Hasta 2010. Ahora vamos a ver qué pasó en 2010. Hemos tenido una era donde solo lo han tenido los chinos. ¿Por qué? Porque aquí hay un señor, Kanji, que fue el primero que se dio cuenta que podía usar las tierras raras para determinar tecnología. Y en el año 83, pues el gobierno chino dice, a partir de ahora nosotros hemos descubierto Bahía Novo, vamos a explotar Bahía Novo, vamos a quebrarle el mercado. Deng Xiaoping en el año 92 dice, este era secretario general del Partido Comunista de Cuba, presidente de Cuba, dijo, el Estado, ¿sí? China, ¿qué he dicho? Hostia, se me ha ido. China, perdón. Entonces dijo, hay petróleo, ¿no? En el Medio Oriente, pero hay tierras raras en China. Y desde ese momento, China ha controlado prácticamente 90-70%. Ya va bajando, ahora vamos a ver por qué, de la minería, del refinado y del reciclado. O sea, controlan todo. Y no solo con recursos propios, se han dedicado a comprar durante estos últimos años atrás, en las últimas décadas, a comprar recursos y a poner inversión en varias minas del mundo. De tal manera que ellos controlan el mercado. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que ahora todo el mundo empieza a buscar. ¿Por qué? Porque en el momento que tengo necesidad para la defensa, para la tecnología, y no lo tengo, me tengo que mover. ¿Quién tiene recursos? Veis, aquí el pegote gordo lo tiene China. Pero bueno, ya vemos que Estados Unidos tenía sus recursos, Groenlandia, y vamos a ver. ¿Cuál es la situación? Que a partir del año 2010, fijaros, vamos a ver ahora por qué, solo producía China, primero produjo Estados Unidos, veis, paró aquello, produjo China hasta 2010. Y a partir de ahí ya ha habido más actores que han entrado. ¿Qué se espera en el mercado? Lo que viene en el futuro es aumentar, sin duda. Pensar en Nigeria, pensar en la India, pensar en los BRICS, que se están desarrollando, que son un montón de gente más tecnológica. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 2010 que fue clave? En el año 2010, pues un patrullero de la Guardia Costera japonesa se choca con un arrastrero chino. ¿Y qué hace China? Le corta el suministro de tierra rara. ¿Cuál es lo siguiente que pasa? La industria tecnológica del automóvil de Japón se fue por desagüe. ¿Qué hace Japón? Lo que tienen que hacer en un país razonable. No quiero decir que este no lo sea. Llamar a la Japan Survey for Promotion of Science, nuestro consejo, para que me entendamos, Japón, lo podía explicar mejor Francia, aunque no está. Le dice, búscame que tenemos nosotros en nuestro territorio. Lo que vamos a hacer ahora con el programa minero, se buscan a los tíos que saben y a las tías que saben, y los geólogos japoneses, 8 años después, cuando te dan dinero y te dan recursos, descubren un depósito submarino de tierra.
suficiente para mantener el mercado de tierra rara de los japoneses. Han desarrollado ya la tecnología, están en ello, y ¡ólala! ¿Qué ha pasado esta semana? Esta semana ha sido brutal para esto, porque vaya a haber un montón de recortes de periódicos. Esta semana que tomó toma de posesión la primera ministra japonesa, que ha sido esta semana, lo primero que ha hecho Trump es darse una vuelta por todo el mundo, firmar acuerdos con las tierras raras. Claro, la política de Estados Unidos aquí es un poco contradictoria a veces. Con los australianos, otro pedazo de acuerdo. ¿Os acordáis de este señor? Este señor estuvo aquí dando una charla, Marco Fiorentini, el día de los minerales críticos. Porque ha hecho, este es el que está ahora controlando, uno de los que está controlando toda la investigación, centralizando la investigación, no solo en tierra rara, en otras cosas. Australia tiene depósitos carbonáticos, tiene de todo. Pero en esta batalla, Estados Unidos-China, a veces las cosas no son como un acuerdo guay. A veces se dan situaciones como esta, que Estados Unidos apoya a rebeldes en Myanmar, controlan y le cortan el suministro a China. O sea que esto es una pelea muy gorda, En Brasil está pasando eso, fijaros. Testimonio directo, América Latina entre dos colosos, China y Rusia. En la disputa por tierra rara, Brasil aporta el suelo, China la industria y Estados Unidos la urgencia. Claro, Estados Unidos se está viendo que pierde la pelea. Y Trump se ha empezado a mover. ¿Y qué tiene Brasil? Tiene un montón de depósitos alcalinos, depósitos de óxido de hierro, que también es tierra rara. Aquí en el primer mandato, la mina es estadounidense, pero las minerales son de China. Y están ahí deprimidos. Aquí no tengo yo nada que hacer. Segundo mandato, empiezo a ponerle lo que hemos llamado, ¿no? Aranceles a todo el mundo. Me pongo aranceles, te pongo aranceles, te pongo aranceles, te crujo. Capacidad de negociar. Aquí está Lula firmando con Trump. Eso fue ayer, Gobierno de Brasil dispuesto a negociar sus tierras raras a cambio de mejores aranceles. Como he dicho al principio, quien tiene la potencialidad puede negociar. Quien no lo tiene, no negocia. Otros casos, aquí tenemos a Marco Rubio hace unos meses que se fue a República Dominicana a ver qué tenían de tierra rara. ¿Sabéis quién descubrió eso? Nuestros colegas. Hubo un estudio pre-DENICME, pero luego los que han estudiado bien y valorado eso son nuestros colegas de la Universidad de Barcelona. Investigación pura y dura de mineralogía de esa que dice, no, no tienen que hacer la empresa, no, tiene que hacer el sector industrial y lo tenemos que hacer en el científico. Y muchas veces esta información, que también vale para publicar, pues empieza, fíjate lo que, yo sé que Joaquín se ha reunido con altos cargos del gobierno de la República Dominicana para informar con el ministro de Minas. ¿Por qué? Porque ellos tienen ahí una base negociadora con Estados Unidos. Yo con quien quieran, ¿no? O sea, fijaros lo importante que es estudiar las cosas. Hay otra manera más agresiva que hace Trump. Firma acuerdos, apoyo a rebeldes, pero también digo, me quedo con Groenlandia. Y aquí los de Groenlandia dicen, no, esto es nuestro, ¿no? La realidad es que Estados Unidos está un poco cagado con esto. ¿Por qué? A mí me encanta esta diapo. En inglés, ¿no? La tierra rara es la carta de negociadora de China con Estados Unidos. Te voy a subir los aranceles del 20 al 145. Donald Trump extiende a China los aranceles, un deadline por 90 días. Vamos a dejarlo un poquito más para allá. Al final, ayer, da por solucionado y lo deja al 20% como estaba. No le ha podido meter dientes. ¿Por qué? Porque quien tiene control del mercado es el otro. Que tú me metes dientes, pues te quedas sin tierra rara. Se acabó tu tecnología. Y se acabó tu primacía tecnológica. Fijaros lo importante que es tenerla, ¿no? Europa, y un poco. Europa, pues entre los chinos, a ver dónde estamos. Y me gusta este titular del país. Los sacrificios necesarios para no ser un protector. O sea, que ahora tenemos que hacerlo corriendo y mal, a la fuerza. Es la realidad. Hemos estado durante muchos años no estudiando nuestros propios recursos. Y esto es lo que se produce en la Unión Europea, pero lo que importa. La Unión Europea prácticamente importa todo, y de China, fijaros, un montón, más de la mitad casi. ¿Vale? ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Lo primero son los European Flagship, se ha unido con Estados Unidos y ha hecho, esto es el cinturón de cobre que está entre Zambia, a ver si se ve, Angola, pues bueno, ahí tenemos el cinturón de cobre, el Copper Belt, y ahí hay tierra rara, vamos a verla ahora. ¿Qué ha hecho? Los chinos ya habían montado su ruta de la seda, un puerto saliendo por aquí, por Tanzania,
los americanos y los europeos por el otro lado, por el Atlántico, para hacer la competencia, invirtiendo, formando. Ya no es voy y me lo llevo, ya también te voy a dejar recursos, ¿no? Tenemos suerte con una compañía que va a venir para el IACT, voy a hacer un poco de publicidad, porque la idea era también que nos conociéramos qué hacíamos. Ya he soltado las charlas divulgativas, voy a empezar a contar otras cosas. Aquí tenemos a nuestra compañera Lola, que en esos depósitos del Copperbelt estudió unos residuos mineros de esos complejos que son fosforitas, ¿no? Y encontró un montón de elementos de tierras raras, o sea que los residuos también, ¿vale? Fijaros, Europa tiene cosas, sí, hay un mapilla por aquí, podemos tener potencial. La mayoría está en fase de exploración ahora, empezando a ver qué puede haber. Hay depósitos de tierra rara en Quiruna, lo vamos a ver ahora, y nosotros tenemos nuestro propio en Matamula, en Ciudad Real. Ahora lo vamos a ver. ¿En qué estamos? Pues Europa, que si el Critical Raw Material, 30.000 millones de cosas, pero vamos tarde. No digo que no vamos a llegar, digo que vamos tarde ya, ¿vale? Depósito, vamos a hablar un poquito de geología, voy bien, creo que sí, me queda un poquillo. La mina de Quiruna, fijaros, este es un magnetita patito, un depósito de óxido de hierro con fosfato, esto es un filoncillo, una pipa volcánica, y ahí tenemos el filoncillo. Bueno, pues esto para que veáis lo que importante que es la minería, que muchas veces estamos en contra de ella. Esto ya está evaluado, se está explotando para hierro, está bajo tierra. Solamente en el hierro, esta mina produjo en el año 2022 2.000 millones de euros de beneficio, con un tercio en impuestos para el gobierno sueco. ¿Cuántos de hospitales y cuántas cosas se podrían hacer con eso nada más? ¿Vale? Explorando, aquí te quiero, encuentro un depósito, eso lo dicen los geólogos. Encontraron, al lado de Quiruna, encontraron otro nuevo depósito que ya está probado con un montón de tierras raras, ¿vale? ¿Tenemos nosotros tierras raras en España? Sí, las tenemos. Las tenemos, fijaros. Aquí me encanta esto, hay tierras raras y aquí están en un lugar de La Mancha. Pues lo que explicaba, ¿os acordáis que os he dicho antiguamente la primera era la era de la monacita? Eran depósitos magmáticos erosionados, detríticos, en ríos. Pues eso es lo que tenemos ahora, aquí en Ciudad Real. Con la ventaja de que esta no es radiactiva, no genera contaminación. ¿Cómo se puede explotar esto? Muy simple, como cualquier gravera. Cojo la grava que me interesa y echo para atrás y restauro medioambientalmente. No tiene ningún problema. Eso tiene ahora mismo eso está... Aquí hay un follón montado de miel de molla. ¿Alguien conoce a este señor que está aquí? Se puede ir sentado. Este es uno de los trabajos que hicimos en el TFM, cuando trabajó conmigo, donde fuimos a ver una de las mineralizaciones muy exóticas que se usaba para fertilizantes de fosfato, y digo, vamos a ver a valorar eso. Es chiquitillo, es anecdótico, pero bueno, es un indicio. Quién sabe si uno nunca puede encontrar otra cosa. Eso hay que buscar. Pero bueno, es una de las pequeñas contribuciones que hemos hecho nosotros a este mundo. ¿Qué más tenemos en España? Fijaros, carbonatita rica en tierras raras en Canarias. ¿Y si las Islas Canarias fueran la fuente de tierra rara que necesitamos? 2 científicos, y subrayo lo de científicos, hallan oro tecnológico en el subsuelo de Fuerteventura. Pues aquí tenemos a nuestro colega Marc Camperini, Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, y el catedrático Pepe Manga de Canarias, que ya está en vía de jubilación, el pobre mío. Y ahí está Pepe en un filo, una de carbonatita. Y tienen concentraciones interesantes. Otra cosa es que lo vayamos a explotar. ¿Eso qué significa? Que no solo las tenemos en Canarias emergidas. Esto sí os ha llegado más. Aquí un compañero del INME que han encontrado, como los japoneses, en el fondo del océano tenemos nódulos de manganeso que están enriquecidos en tierra rara y otros elementos. ¿Y esto qué implica? Pues fijaros, hemos visto toda la geopolítica internacional, la pelea, ¿no? Con el Trump, con todo el mundo. Vamos a ver, pues, me quedan 5 minutos. Fijaros, aquí hay una pelea, incluso a nivel de la ONU, de las aguas territoriales. ¿Por qué? Del Sahara. Porque tenemos recursos que son interesantes. Ya en nuestra mano está como país defenderlos hoy. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre los retos futuros de la tierra rara. Hay varios, pero me quedaría con 2, que los he subrayado aquí. La extracción y separación de las tierras raras a partir de concentrados minerales solo se realiza actualmente en China. Hay una planta en Francia, pero realmente la producción gorda la tienen los chinos. Ese es el primer mensaje que tiene que quedar. Que yo puedo tener recursos, pero si no tengo la tecnología para refinarlo, es como si no lo tuviera. ¿De acuerdo? No lo tuviera, no tengo toda la cadena de valor, ¿vale? En el caso de Europa hay un problema de cuello de botella, porque, como digo, tú puedes tener los recursos, pero si no tienes cómo refinarlo, estás condenado.
Y ahora, estos 5 o 6 minutos que me quedan, creo que llevo 40 minutos justo, voy bien. En estos últimos minutos, como la idea un poco de esta charla era que nos conociéramos, yo no he hablado de mi investigación, he hablado un poco de lo que es la panorámica del mundo. Ahora yo os voy a mostrar un poco en el ámbito de los yacimientos minerales, los pocos que trabajamos en el CT, en esa temática, yo y Lola que viene y alguno más, dónde estamos en Europa, no en todo el mundo, porque si no sería imposible, necesitaría otra charla de lo que trabajamos, ¿no? Vamos a hacer un recorrido, moviéndonos en este sentido, y vamos a ver en el sentido alguna de reloj. Por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí de Irlanda, perdón, antes de empezar ahí, perdón, voy a explicar una cosa que me he olvidado. Y esto es indispensable para que entendáis lo que hacemos nosotros aquí en el IACT con esto. Es un esquema muy bonito de una mina donde se explotaba cobre, de Palabora, esa mina que os he explicado antes, que estaba Lola en el cinturón de cobre del Copper Belt. Y fijaros, explicar un yacimiento mineral, de una pequeña clase en una diapositiva de lo que es yacimientos minerales. Explicar la génesis de un yacimiento mineral implica tener una fuente donde los metales están, un medio de transporte y un sitio de depósito. Básicamente se podía resumir de manera muy simple. Esto es mucho más complejo, ¿vale? ¿Cuál es la situación? Estos son diferentes tipos de depósitos en esquemas geológicos, ¿no? Que la metalogenia, los estudios de yacimientos minerales, o han estado relacionados el que está explotando la mina y busca el filón, o a escala regional. Pero realmente la escala para entender un depósito mineral, cómo se forma, cuáles son sus recursos, guías prospectivas, son todas las escalas. De hecho, aquí, como decía Paqui antes en la introducción que me ha hecho, que hemos sido innovadores a nivel mundial en muchos depósitos, estudiarlo a muchas escalas. Y no solo el depósito en sí desde una escala regional a una escala métrica y ya estamos a la escala atómica, sino también las rocas que nos encajan. El proyecto que tenemos ahora del Plan Nacional, que se llama Nanometalogenia de Metales Críticos, poco para que lo sepamos. ¿Cuál es la pregunta fundamental de este proyecto? ¿Cuál es el papel que juegan los nanomateriales? Entiéndase, nanopartículas, nanofundidos, coloides, todo lo que queráis, en el transporte y fijación de los metales en los depósitos. Para ello, estamos trabajando en varios sitios. Voy un poco rápido para no alargaros. Este es un depósito de tipo irlandés, un depósito sedimentario de zinc y plomo que estaba estudiando Lola cuando estaba de postdoc, lo estamos revisando ahora. Tiene sulfuro de zinc, lo estamos mirando esa aspirita, porque muchas veces la aspirita puede tener cosas muy interesantes. Fijaros, otro sitio que lleva Fernando trabajando desde hace mucho tiempo, lo hemos retomado de nuevo, puede tener mucho interés, que es un depósito de níquel, cobre, elementos del grupo platino súper crítico como las tierras raras, cobalto y oro, que hay un montón en Finlandia. Estamos trabajando en Kevitsa, fijar un depósito que está evaluado, que tiene su importancia, y aquí estamos Fernando, yo, Rubén, ahí mirando los sondeos, un poco la vida, lo que hacemos los geólogos de exploración. Tenemos que ir con las empresas y ahí tenemos varios artículos, pero lo importante es esto, lo que yo llamo la matriosca mineralógica, lo que vemos a gran escala del depósito, lo vemos a escala nanométrica. Tenemos una especie de, no sé si la palabra es fractal, como una especie de repetición, ¿no? Yo le llamo la matriosca mineralógica. O sea, podemos ver a nanoscala. Y tú me dirás, ¿y eso por qué? Pues muy importante. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo una serie de minerales que me interesan desde el punto de vista económico, pero también los penalizantes pueden estar así. Y los penalizantes son graves a la hora de la explotación, ¿vale? No me voy a meter mucho en el detalle de explicar la génesis y todo eso. Otro donde estamos trabajando desde hace tiempo, que hemos descubierto minerales críticos. En este caso sí son minerales críticos. Elementos del grupo del platino. Aquí tenemos un térbulo de paladio en el depósito del Ácite, en Bulgaria. En Cheropea, aquí está Fernando Colona revisando los sondeos. Es fundamental para nosotros trabajar con las empresas, mano a mano. ¿Por qué? Porque necesitamos esa información. ¿De acuerdo? Fijaros qué pedazo de cristal de oro hemos encontrado ahí. Y algunas cosas más. Naciones de pirita, y esas naciones de pirita realmente que tienen, muchas veces vemos banda de cobre, de otros elementos, son nanopartículas. Aquí tenemos a escala nanométrica, ¿veis? 100 nanómetros. Estamos también trabajando, colaborando con gente de la Complutense en una zona que hay por aquí, en esto lo que llamamos el cinturón de estaño wolframio de España. Ahí tenemos a Daniel y a Lorena, Daniel es doctorando, y de nuevo, estos elementos están como nanopartículas, no están en solución sólida. Esto es importante a la hora de entender el depósito y la explicación. Aquí tenemos Lola estudiando otro depósito que es con una doctoranda que está dirigiendo. Como no, la joya de la corona, la faja pirítica que se lleva flotando desde el Calcolítico. Aquí tenemos muchísimos depósitos. ¿Por qué es importante Huelva, que se ha declarado estratégico por la Comunidad Europea? Por esto, por el cobre. Fijaros, esto es la previsión, lo que tiene, lo que se va a explotar. 700 millones de toneladas es lo que ha producido
y ha usado la humanidad hasta ahora, los últimos 3.000 años. ¿Vale? Esto es lo que vamos a necesitar para 2050, más del doble de lo que se ha necesitado, lo que se ha usado en la historia de la humanidad. Imaginaros si hay que buscar cobre. El tema va a ser no que no tengamos necesidad de producirlo para las necesidades que vamos a tener. Lo que hemos hecho aquí, pues hemos empezado a estudiar también y hemos visto que muchas de estas piritas que aparentemente eran estériles tienen, no, yo le llamo nanorecursos, ¿no? Y esos nanorecursos no solo están ahí. Estos son pilas de residuos de tostación pirita. Aquí tenemos la chimenea del siglo XIX, cuando vienen los ingleses. Pues esas piritas también tienen elementos interesantes por el polo. Eso también lo estamos evaluando, ¿vale? Cobalto. Aquí tenemos a Mira, que está ahí atrás. Ya tiene su primer artículo publicado y formando, obviamente, que es parte importante de nuestra labor en el IACT. Otros depósitos de cobalto, los que tenemos en las béticas, ¿no? También hemos estudiado esto y hemos descubierto, esto es muy interesante, porque empezamos a entender, primero, caracterizar esos depósitos. No estaban caracterizados, estaban explotados, no se sabía ni lo que era. Ya sabemos qué tipo de depósito es y cómo se forma. Obviamente eso es fundamental para una exploración. Más de la tesis de Mira, como tenemos aquí las piritas, esos enriquecimientos en el cobalto y cobre son, de nuevo, nanopartículas. ¿Vale? Y ya he terminado un poco para recordar una tesis que se leyó aquí hace poco, que fue la tesis de Ervin Petiro, que ahora está en el ETH, que empezamos a estudiar a escala regional, desde el manto a la corteza, por qué había tanto oro en esta zona de aquí de Almería, ¿no? Pues sabemos que se explotó Rodalquilar. Pues una de las cosas que vimos es que tanto en el manto, en los xenolitos, en los enclaves de rocas que extraen los volcanes, como en la corteza, encontrábamos granos de oro. Y no solo granos de oro, sino también lo mismo con cristalitos de galena que son fundidos. Bueno, simplemente explicaron que una de las fuentes de los metales no es solo a la corteza, también puede venir del manto, y que el mecanismo de transporte eficiente son nanofundidos o nanopartículas en toda la escala cortical. Eso explica que se puedan formar muchos depósitos que aparentemente no deberían de formarse por las concentraciones de metales de los magmas. Hasta ahí os he contado un rollazo. Y, hombre, y termino porque yo no soy el único. Aquí tenemos a Cristóbal, que también está trabajando aquí. Como veis, hemos ido de más lejos hasta terminar aquí al lado de casa, que está estudiando. Eso ya lo tiene que explicar cuando le toque dar su charla. Lo dice. Termino aquí. Me gusta terminar con esta diapo porque esta es la venganza de los mineros. Ya cada uno se pone en el lado bueno o en el lado oscuro de la fuerza.